¿Cuál es el mejor medicamento para mejorar tu erección? En el video de hoy te voy a contar todo sobre ese tema. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a su canal. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, urólogo especialista en performance sexual masculina y cirugía robótica. Si quieres pasar en consulta conmigo, atiendo presencialmente aquí en São Paulo, Brasil, y telemedicina con pacientes de todo el mundo. Te voy a dejar un link aquí en la descripción y un código QR aquí en la pantalla para que entres en contacto con mi equipo. En el video de hoy vamos a descubrir juntos cuál es el mejor medicamento para mejorar tu erección. Pero antes de comenzar a hablar sobre este tema, preciso explicarte qué es la disfunción eréctil, cuáles son sus causas y qué medicamentos tenemos para tratar ese problema. Entonces vamos a comenzar con una pequeña definición. ¿Qué es la disfunción eréctil? Es la incapacidad de tener o mantener una erección para tener una relación sexual placentera. Y eso tiene que mantenerse por un buen tiempo, ¿ok? No vale decir que tienes disfunción eréctil si fallaste una o dos veces. Eso le puede pasar a cualquier persona. Algunas de las causas más frecuentes de este tipo de problema de disfunción eréctil, ¿no? Problemas de erección, se te para el fierro, como quieran llamarlo, pues son causas orgánicas como problemas vasculares, problemas neurológicos, problemas hormonales y a otras personas tienen algunos problemas psicológicos. Muchas veces es un componente mixto, son varias cosas y en la consulta entendemos mejor cuál puede ser el origen de eso. Hacemos algunos exámenes, te hacemos muchas preguntas para entender mejor cuál es tu situación y así llegar al mejor tratamiento para tu caso. Pero ¿y cómo hacemos tratamiento para estos pacientes? Tenemos muchas formas de tratamiento y tenemos muchos medicamentos. Hoy nos vamos a dedicar a los medicamentos. ¿Qué tenemos para mejorar eso? Obviamente sabes que la base de la pirámide, la base del tratamiento va a ser mejorar el sueño, dormir por lo menos 7 a 8 horas, va a ser hacer ejercicio, por lo menos 30 minutos de ejercicio cardiovascular por día, por 5 días a la semana. Ya va a tener un efecto, una mejora en tu rendimiento, en tu erección en 3 semanas. O sea, es poco tiempo. Es interesante que te animes a empezar a hacer ejercicio cualquiera. Caminar, correr, gimnasio, lo que tú quieras. Obviamente una buena dieta, alimentarse bien, una dieta mediterránea es interesante porque está más relacionada a mejores erecciones, mucha carne, muchas vegetales, frutas, etc. Y como siempre les digo a mis pacientes, no sirve de nada que yo te dé un camión de medicamentos si la base no es buena. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es importante. Y ahora vamos a hablar un poco sobre qué tenemos de medicamentos para mejorar la erección. Primeramente, vamos a pasar por los medicamentos naturales. ¿Qué tenemos de cosas naturales? Los que más me agradan, y ustedes ya saben, porque tengo mucho contenido aquí en el canal, L-arginina, L-citrulina, que son aminoácidos que son precursores del óxido nítrico y que pueden aumentar ese óxido nítrico en la región del pene y aumentar la irrigación, mejorar la circulación, son los aminoácidos que más me gustan recetar a los pacientes. La L-arginina la puedes tomar en una dosis de 3 a 6 gramos, va a depender mucho de tu grado de disfunción eréctil o cuál es tu objetivo. Y la L-citrulina también puedes tomarla entre 3 a 5 gramos, va a depender mucho. No se olviden que la L-arginina puede potenciar mucho el efecto, por ejemplo, del tadalafilo. Entonces es muy interesante hacer esa combinación de los dos. Existen trabajos científicos que demuestran que la combinación de L-arginina con tadalafilo realmente mejora mucho las erecciones en comparación con los pacientes que solamente toman tadalafilo. Sabemos que existen otros tipos de suplementos naturales como minerales. Tengo muchos videos aquí, te invito a verlos, pero de todos esos los que más me agradan son esos dos. En cuanto a medicamentos para mejorar la erección, tenemos una gran familia de medicamentos que son los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Entre ellos tenemos tadalafilo, sildenafilo, lodenafil y muchos otros. Me voy a enfocar en los dos principales que son el tadalafilo y el sildenafilo. El sildenafilo, ustedes lo conocen como Viagra. Es un medicamento que fue uno de los pioneros, ¿no?, para mejorar las erecciones. Fue el medicamento que cambió la historia de la disfunción eréctil, porque hasta antes le decían, bueno, lo siento mucho, ya no se te para y Ni modo, a criar gallinas, chanchos, ¿no? 200. Cuando comenzó ese medicamento, el Viagra, realmente fue un boom porque la gente empezó a mejorar sus erecciones. Entonces,
Este medicamento viene en dosis de 50 y 100 miligramos, se toma de demanda. Siempre les recomiendo que lo pueden tomar entre 45 a 60 minutos antes de la relación sexual para que le den un tiempito para que haga efecto. ¿Cuáles son las recomendaciones generales de este medicamento? Que no lo tomen cuando están con el estómago lleno o cuando comieron muchas gorduras, muchas grasas o cuando beben bebida alcohólica, porque el efecto va a disminuir. Él tiene una duración de más o menos 6 horas y de sus principales efectos adversos son dolor de cabeza, dolor muscular, congestión nasal, enrojecimiento de la cara y problemas gastrointestinales. Uno de los más comunes en el sildenafil, en el Viagra, es el dolor de cabeza. Luego tenemos, y antes de que les cuente un poco más sobre el próximo, que es uno de los medicamentos que más me gusta, que es el Tadalafil o el Cialis también, te quiero hacer una invitación especial. El día 1 de diciembre vamos a tener el lanzamiento de mi ebook, el primer ebook sobre disfunción eréctil. Se llama Erecciones fuertes y duraderas, la guía completa para resolver la disfunción eréctil. ¿Sabes todo lo que yo paso en consulta, todo lo que yo converso con los pacientes? Está todo aquí y con un precio accesible para cualquier persona. Lo hice con mucho cariño porque yo sé que existen algunas personas que no tienen acceso a la consulta. Entonces, este material es para ellos. Y para las personas que sí quieren pasar en consulta conmigo, esto va a ser un material de inicio para que después lleguen a la consulta con más confianza, con más conocimiento. Entonces, los invito, el día 1 de diciembre va a ser el lanzamiento de una live especial. ¿Y cómo puedo tener acceso a este ebook? ¿Cómo me entero cuándo va a salir? Por mi canal de WhatsApp, descargando los ebooks gratuitos que estoy dejando aquí abajo y también por nuestro canal de YouTube. No te lo pierdas. Y ahora, continuando con el asunto de lo que estábamos conversando, el Tadalafilo viene en dosis de 5 y 20 miligramos. Es el único medicamento que se puede usar de uso diario y para eso la dosis de 5 miligramos está ahí presente. Este medicamento puede durar hasta 36 horas y por eso también es llamado, pues, la píldora del final de semana. No te olvides que siempre te recomiendo tomar este medicamento entre 2 a 3 horas antes del acto sexual para que le des un tiempo a que haga efecto. Él no tiene ninguna contraindicación de uso con bebida alcohólica, con comidas, porque no se altera su absorción. Y algunos de los efectos adversos son similares al del Viagra, solamente que él se caracteriza por darte un poquito más de dolor muscular. Tengo varios videos aquí en el canal sobre eso, cuándo tomarlo todos los días, cuándo tomarlo separado. Te invito a verlos. Esto es más un video para entender sobre qué medicamentos tenemos para mejorar eso. Y obviamente tenemos más un medicamento que es interesante, que es el Alprostadil, que es un medicamento, un potente vasodilatador, que no es de uso oral, sino se usa tanto en gel como en inyectables. Y es un medicamento muy potente que va a resolver varios problemas de erección. Entonces tú me dirás, bueno, doctor, ok, ¿cuál es el mejor medicamento? Yo te digo, no existe uno solo, existe un tratamiento integral, existe el uso de varios medicamentos mismo juntos para llegar a un objetivo. Tú no vas a ser igual que Juan, igual que Pedro. Cada persona es diferente y va a necesitar un tratamiento personalizado. O sea, como siempre les digo, vamos a ir subiendo gradas hasta llegar al 100% de erección. ¿Okay? Entonces, usen esta información con criterio y pásenla para todos sus amigos. Espero que les guste y aquí les voy a dejar todo sobre el combo del amor. Nos vemos.